Mira, el periodismo cultural ha tenido altas y bajas a lo largo de su historia. Si uno revisa lo que fue el periodismo cultural en el siglo XIX, pues se dará cuenta de que hubo cosas interesantes en las primeras décadas del México independiente, después se vinieron las guerras civiles, dejó de haber periodismo cultural. En la República Restaurada nuevamente surgió porque los mexicanos de repente se dieron cuenta de que podían equipararse al que fuera. El ejército francés era el más poderoso del mundo y nada más no pudo. Y eso fue muy estimulante para el periodismo cultural, curiosamente. Al fines del siglo surgió la revista Azul, luego en el Porfiriato la revista Moderna. Ha sido pues una cosa cíclica. Se vino la revolución, pues ahí no hay alguna publicación, pero no mucho. En cambio, en los años 20, después de la revolución, pues surgen las revistas de los estridentistas, de los contemporáneos. En los años 30 continúa este auge del periodismo cultural. Creo que hay un bajón en los años 40, en los 50, aunque no teníamos el gran periodismo cultural, o por lo menos no la abundancia de periodismo cultural de otros momentos, es cuando surge y bueno, se asienta, se proyecta como una verdadera maravilla de periodismo cultural, el suplemento México en la Cultura, de Fernando Benítez. En los años 60 surgen muchos suplementos, cosa que es muy positiva, muy estimulante para quienes nos movemos en este ámbito. Pero en fin, yo insisto siempre en que el periodismo cultural es cíclico, tiene grandes momentos y grandes caídas. Creo que ahorita estamos en una de esas caídas. A ver, empiezo diciendo que estoy de acuerdo contigo. El periodismo impreso atraviesa por una tremenda crisis en el mundo. Algunos han logrado superarla. Por ejemplo, el New York Times tira 1 millón de ejemplares diarios, pero tiene 6 millones en internet. Hay alguno que otro, El País, por ejemplo, después de una crisis tremenda, también se ha logrado levantar, El País de Madrid. Pero el hecho es que el periodismo impreso en el mundo está en una tremenda crisis, y no solo el impreso, porque los nuevos medios de difusión también establecen condiciones diferentes para el ejercicio del periodismo. No es lo mismo el periodismo aquel que íbamos, recogíamos la información, la entregábamos al periódico y el periódico la publicaba. Ahora no. Para empezar, hay empresas que tienen a los reporteros cubriendo información para sus sitios de internet, para sus estaciones de radio, sus canales de televisión, y lo que queda pues, se va al medio impreso. Hay pues todo un cambio de época y un cambio tecnológico también muy importante, y pues la verdad yo no sé en qué va a parar, pero quiero creer que el periodismo impreso no se va a morir, aunque los vaticinios son muy negativos. Por ejemplo, se estima que en el 2050 ya prácticamente no va a haber periódicos impresos. Pero por la información que tengo, las notas, por ejemplo, los artículos tienden a hacerse cada vez más breves. En el periodismo impreso, a imitación del periodismo electrónico, pues no creo que eso favorezca el buen desarrollo del periodismo, pero pues vamos a ver. Creo que finalmente el periodismo es una disciplina que acaba por imponerse a cualquier condición. Yo creo que sí, porque si se observa, yo leo 3 diarios, y lo que observo es que el periodismo cultural me ofrece entrevistas, sobre todo con autores de libros de editoriales extranjeras. Casi informa muy poco de lo que están haciendo los escritores mexicanos, los pintores, los grupos de danza, de música. Creo pues que estamos pasando por una época en la que el periodismo cultural no vive sus mejores momentos, y si queremos tener información, pues generalmente lo que se hace es ir a internet a buscar, a ver a qué horas es el concierto, la película, y pues me parece que eso no favorece una buena difusión, ni favorece al público, que tiene que dedicarle un tiempo excesivo, y el resultado de eso es que muchos espectáculos no tienen el público suficiente, porque ni tienen promoción, ni se informa de a qué horas y en dónde se pueden ver. En lo que se refiere a la cultura, por lo menos, yo creo que el periodismo ha perdido el filo. Si se observa, casi no hay periodismo de opinión en las secciones culturales, en los suplementos. Casi no hay suplementos, han desaparecido muchos. Las secciones culturales, insisto, son rutinarias,
muy faltas de imaginación. Creo pues que el periodismo cultural, por eso digo que no atraviesa por un buen momento, no está viviendo sus horas más brillantes, lamentablemente para todos, ¿no? Tengo mis dudas de que ya hubo un cambio de régimen. Lo están intentando con las ocurrencias del señor López Obrador, con la obediencia monacal de sus seguidores en las cámaras de diputados y en otras esferas del poder público, pero yo lo que observo es una intención de apoderarse de las instituciones, pero sin cambiar su esencia, ni su funcionamiento, sus fines, nada. ¿O sí? Pues sigue con las mañaneras, ¿no? Sigue fustigando a los que ella cree que son enemigos del gobierno. Los ataques a la libertad de expresión no son plausibles de ninguna manera, y creo que los gobiernos de Morena se han esmerado atacando la libertad de expresión. Yo de ninguna manera puedo estar de acuerdo porque soy un periodista profesional, soy un agente de izquierda de toda la vida, pero este gobierno tiene actitudes de derecha, de una derecha lamentable además. Yo, después del movimiento de 68, me quedé sin trabajo, sin dinero, sin casa, sin ropa, en la miseria, y fui a caer a casa de un amigo, Manuel Blanco. Estaba desempleado en ese momento también, y afortunadamente ahí mismo vivía Jesús Luis Benítez, apodado el Búker, el poeta maldito de la onda. Como todas las noches las dedicábamos a discutir lo que leíamos en el día, porque tenía una muy buena biblioteca Manuel, una noche llegó a decirnos que en lugar de estar platicando de nuestras lecturas, mejor escribiéramos sobre ellas. Hagan reseñas de libros, publíquenlas, porque nos estamos muriendo de hambre, nos dijo. Bueno, y él mismo nos prestó libros de reciente aparición, nos presentó con Juan Rejano, el gran Juan Rejano, un poeta español, republicano, comunista del exilio, hombre generosísimo con los jóvenes, y ahí nos dejó echar a perder durante un buen rato, y así nos iniciamos, Manuel Blanco y yo, en el periodismo cultural, por hambre. Sí, estuvimos en medio de la plaza porque no pudimos salir, toda la balacera. Yo iba con mi novia, la prima de mi novia, y un amigo mío que se convirtió en el novio de la prima de mi novia, ahí en medio de la balacera, porque no pudimos salir de la plaza. Éramos como unos 700, que eran los que quedamos en la plaza, que no pudimos correr, porque mi novia traía unos taconzotes enormes, una minifalda muy ajustada, entonces no podía correr. Y ahí nos quedamos. Y vimos morir compañeros, ser heridos, el ejército. Esto es algo que no se cuenta, pero el batallón Olimpia, que dependía del Estado Mayor Presidencial, fue el que inició la balacera disparando primero dominando la tribuna y después disparando sobre los que estábamos en la plaza. Y sobre el mismo ejército cuando entraban los soldados, no los del Estado Mayor, sino los del Ejército Nacional. Y para que los soldados creyeran que los estábamos atacando los estudiantes. Eso se dice poco, pero esa fue la operación realizada por el gobierno contra nosotros. Y a partir de eso, bueno, todavía los militares nos gritaban al suelo cuando empezaron los balazos, porque ellos sí saben lo que hay que hacer en ese momento, nosotros no. Algunos estaban pasmados, se quedaban parados ahí sin saber qué hacer, mujeres llorando pero sin moverse, en fin. Y bueno, nos tiramos al suelo y ahí estuvimos tirados 2 horas y media, algo así. Muertos, heridos, todos revueltos. Quiero decir, antes había una censura muy rigurosa, feroz, pero había siempre medios no comerciales donde pudiéramos publicar cosas. El periódico del Partido Comunista, por ejemplo. Y pues yo no he olvidado aquello. Yo no olvido, los asesinos se llaman Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, y hay una larga lista detrás de ellos, larguísima. Asesinos, criminales, que murieron en su camita, nunca los molestaron, no pisaron la cárcel. En cambio, muchos compañeros míos víctimas de esa agresión sí fueron a la cárcel años enteros. Uno no tiene que compartir las visiones conformistas. Dicen en Estados Unidos las buenas noticias no son noticias. Nuestra obligación es señalar lo que está mal, lo que se aparta de la normalidad. Y eso no les gusta a los gobiernos. Les molesta bastante que uno se meta con eso. Actualmente lo podemos ver, y bueno, y en el sexenio de López Obrador más todavía, un tipo intolerante, feroz reprobando
a quienes ejercemos un derecho constitucional, eso no hay que olvidarlo. Entonces lo recomendable para cualquier periodista pues, es poner distancia con el poder. Puede tener, por supuesto, una ideología, simpatías por un partido o por otro, pero eso no debe impedirles ejercer la crítica. Para eso nos pagan. El reportero que va a cubrir una información tiene que saber lo que está haciendo, que no trabaja para el gobierno ni para quien puede pagarle afuera del periódico. Nuestra obligación está con los lectores. Pues no me he adaptado. Sigo siendo un periodista de a pie, a la antigüita. Leo periódicos. Por supuesto recibo mucha información en mi computadora, pues entonces puedo enterarme de qué publican otros periódicos, qué se dice por ahí. Pero básicamente para mí pues, el asunto está en que leer los 3 periódicos que yo creo que son los más influyentes, vamos a ver si es cierto, y a partir de ahí pues elaborar lo que yo escribo, mis columnas, mis artículos. Mira, yo leo, bueno, Excelsior, ahí escribo, y hay una planta de colaboradores muy diversa. Es un periódico que es cuidadoso en el trato con el gobierno, pero también sabe ser crítico, sin amarillismo, señalar los errores, las deficiencias. Y leo también los 2 periódicos que creo que tienen una visión contraria, y si no contraria, pues de alguna manera opuesta. La Jornada, que es un periódico que hoy está alineado con los gobiernos de Morena, aunque por ahí todavía queda algo de lo que establecimos los fundadores, y también Reforma que no pierde ocasión de señalar lo que está mal, que esa es la función del periodismo, a mi juicio. Bueno, la revista Proceso yo ya, desde que dejó de ser semanario, ya no la veo. Deja un hueco ahí tremendo. Y en lo que se refiere a los suplementos, el suplemento de La Jornada, que es solo uno, ¿no? Pues yo creo que se hace con la mejor voluntad. Me gustaría que se ocupan más de asuntos nacionales, eso hay que decirlo claramente. Y eso es muy positivo porque hay que estimular a la creación nacional. Si tú te fijas, las secciones culturales y otros suplementos, 2 o 3 que existen, están llenos de material importado. Entrevistas con, sobre todo escritores españoles, abundan. Algunos latinoamericanos, pocos, y mexicanos arrinconados. Yo creo que así no se estimula la cultura. El periodismo cultural no cumple su función de esa manera. Pero bueno, yo no soy el que dirige esos periódicos. Bueno, tengo terminado un libro que es una historia de la vida intelectual en las cafeterías de la Ciudad de México desde el siglo XVIII. Ya estaba a punto de adquirirlo una empresa, la principal cadena de cafeterías, y se cayó el asunto. Mi representante me dijo que porque habían cambiado el presidente del Consejo de Administración, se cayó, pero ahí está, y yo creo que le va a interesar a esa empresa o a otra, eso es lo de menos. Tengo terminado también un libro sobre la presencia de la Bauhaus en México. La Bauhaus, que es la escuela alemana de arte, arquitectura, diseño, artesanías, que en México ha tenido una gran presencia, y sin embargo pues creo que hace falta difundir todo eso porque nos enriquece saber esas cosas, ¿no? Y por supuesto pues estoy trabajando otros proyectos. Es una pregunta muy complicada, porque si yo hago el perfil del buen periodista y después digo lo que me define a mí, que es eso mismo, creo que no se vale el autoelogio. Yo espero siempre del periodismo una visión crítica, sensata. Eso no significa que no podamos reconocer aquello que marcha bien, pero siempre encuadrado en los problemas donde todavía no hay soluciones. Esa es nuestra función y espero que los gobiernos lo entiendan. Les cuesta mucho trabajo, ¿eh?